Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sofía Osorio Hinojosa. Soy estudiante del área educativa de psicología y bueno, voy a empezar a presentar mi proyecto de intervención. Bueno, eh, yo estoy trabajando por el momento el tema de profundidad de vocabulario para mejorar la lectura y escritura en estudiantes sordos bilingües. Mi directora de tesis es la doctora Denise Tinzer y mi comité tutoral está compuesto por el doctor Eliseo Guajardo y el doctor Ulises Sánchez. Y bueno, ¿qué es la sordera? La sordera, según la Organización Mundial de la Salud, es la pérdida total de la audición en uno o ambos oídos. La pérdida de la audición refiere a la pérdida de, como dice, la capacidad de oír y puede ser total o parcial. Como tal, se han identificado algunas problemáticas que causa toda la cuestión de la sordera y pues obviamente pues va a impactar en diversas esferas de la persona, tanto la cuestión social, cultural, académica, cuestiones laborales y comunicativas. Como tal, yo me voy a enfocar y bueno, me enfoqué específicamente en el área educativa y que tiene que ver con la dificultad en la apropiación de una lengua escrita con la población sorda. Y bueno, primero, ¿qué se encuentra en esta población? ¿No? En muchas personas sordas hay una problemática a nivel nacional que es la detección tardía de la sordera. Y bueno, obviamente pues esto va a venir con algunas repercusiones lingüísticas, cognitivas y bueno, una de ellas obviamente pues es este rezago cognitivo en comparación con la población oyente. Y pues específicamente este tipo de rezago o este tipo de diferencia de dificultad se ve muchísimo más marcada cuando estamos observando todo este proceso de la escritura y el aprendizaje de la lengua escrita. Y pues obviamente hay varios investigadores que han tratado de descifrar por qué la dificultad que tiene la población sorda con este proceso que es el escribir o leer. Y pues bueno, señalan que los problemas pueden residir principalmente en un escaso vocabulario y el poco conocimiento de la morfología de la lengua escrita. Como tal, la lengua de señas mexicana, que es la lengua natural que tienen las personas sordas, tiene muchísima diferencia con cuestiones tanto gramaticales y pues de amplitud de vocabulario a comparación del español. La lengua de señas pues normalmente usa clasificadores, no tiene artículos y pues cosas que sí tiene el español, ¿no? Con respecto a algunas cosas como lo que menciono de los clasificadores, son señas que dan a entender probablemente algún mensaje visual, espacial, temporal o una palabra y la especifica a partir del gesto y del movimiento de la mano o dactilar. Y, por ejemplo, ¿no? Pelícano, probablemente en español conocemos la palabra pelícano, pero pues en lengua de señas no hay una seña específica y pues se tiene que especificar que pues es un pájaro pues con un pico ancho, que vuela, come pescado, bueno, se tiene que especificar, no hay una palabra específica para tal. Por lo tanto, pues sí hay una dificultad en la cuestión de amplitud de vocabulario, hay muchísimas más palabras en español que señas en lengua de señas. Y bueno, ¿qué es la profundidad de vocabulario? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pues la profundidad de vocabulario compete también a la amplitud de vocabulario, es decir, al crear bases lo suficientemente grandes, por así decirlo, para crear relaciones semánticas entre palabras y al mismo tiempo comprender la palabra y explicarla, ¿no? Es decir, que no nada más identifique varias palabras, sino que también las puede relacionar en un contexto semántico. ¿Y qué importancia tiene esto en la lectura y en la escritura, ¿no? Que es a los procesos a los que yo quiero impactar? Los procesos de comprensión lectora tiene que ver con la predicción lectora y la comprensión de la oración, es decir, cuando los chicos sordos leen, normalmente ellos buscan palabras clave para identificar más o menos qué dice el texto. Sin embargo, pues eso no debería, porque hay muchas palabras función que dan la intención del texto, que dan a entender cuál es la idea del autor, o simplemente hay palabras que son homógrafas y que no tienen que ver con una idea
que tal vez ellos tengan y por no leer el contexto pues no completan esta idea. Y pues en la construcción de textos pues porque así ya tienen muchísimo más opciones para construir el texto y tienen más conocimiento sobre el uso de las palabras función como son los artículos, conectores o preposiciones. Y pues bueno, ¿qué consideraciones se debe de tener para hacer este tipo de intervenciones con población sorda? Bueno, primero que nada, el uso de materiales visuales, es decir, el usar dibujos, imágenes, colores, porque son totalmente visuales y obviamente pues partir de su lengua natural, que es la lengua de señas. Nosotros partimos de que pues el sordo tiene una educación bilingüe, bicultural, es decir, que manejan 2 lenguas en su educación. Por lo tanto, pues se tiene que usar su lengua materna, que es la lengua de señas, para poder apropiarse de otro conocimiento, que sería el español o bueno, algún otro conocimiento. Y bueno, obviamente esto ya está respaldado por investigaciones en las que dicen que en efecto el uso de estos dos elementos crea una facilidad para la población sorda de adquirir nuevos conocimientos. Mi intervención será a cabo o se está llevando a cabo en la preparatoria número 1, donde hay grupos de sordos bilingües. En total, pues son 6 chicos con los que estoy trabajando. Probablemente pues, se baje la cantidad de población por las cuestiones de la pandemia, pero bueno, esta es mi población. Estos son los instrumentos que utilicé para el diagnóstico y los que voy a utilizar para la medición final. Y bueno, pues tenemos una rúbrica de la escritura hecha por Herrera, que es una investigadora chilena que justamente trabaja con la cuestión bilingüe bicultural en sordos ahí en Chile. Y pues ella hace una rúbrica para calificar estos elementos dentro de la producción escrita, que sería la coherencia, cohesión, estructura textual, gramática, ortografía, puntuación y adecuación comunicativa. Esta es una rúbrica hecha específicamente para población sorda bilingüe. Y bueno, en la lectura aquí tuve mucho más problema, ya que no hay un instrumento como tal y obviamente pues yo no puedo usar un instrumento para la población oyente porque pues no estoy calificando a un proceso o no estoy evaluando un proceso que compete a su población. Y por lo tanto en lectura pues yo tuve que fabricar una rúbrica que tuviera características similares a las de Herrera para que tuviéramos como una visión un poquito más homogénea de cómo están los procesos y pues se tomaron en cuenta estas características de la lectura que están en las inferencias, propósito de lectura, estructuras textuales y la comprensión de lectura y aprendizaje. Como tal, se usó un texto A1, según el marco común europeo de referencia, ya que como es el español es un idioma no extranjero, pero pues sí un segundo idioma para los chicos, pues no se podía evaluar con un texto de PISA, por ejemplo. Y en escritura pues pedí 2 textos, uno narrativo y uno expositivo. Y bueno, o descriptivo. Y bueno, ¿cómo hice la aplicación? La aplicación la hice de este modo. Esta fue en escritura, la aplicación fue de manera grupal, ya que pues ellos pueden escribir de manera grupal sin problema, con el apoyo de un intérprete. Se dieron máximo unos 15 minutos por cada texto, que fue el narrativo y el descriptivo, y si se terminaba antes, pues obviamente se proseguía al siguiente. El apoyo siempre fue con un intérprete, el acompañamiento es con un intérprete, ya que, bueno, aunque yo sé lengua de señas, no, para evitar sesgos y obviamente para que la información llegue de mejor manera y más entendible para los chicos, obviamente se necesita el apoyo del intérprete. Por lo tanto, aquí reitero la importancia de que se use un intérprete, o bueno, se trabaje con un intérprete para trabajar con población sorda de preferencia. Y bueno, la evaluación pues fue textos narrativos expositivos. El texto narrativo es que me contaran un cuento sobre una imagen de un mercado y el texto expositivo que me contaran sobre lo que les gustaba hacer y por qué. Y en lectura fue diferente, ya que pues como se tiene que hacer en lengua de señas la mayor parte de las cosas para que sea lo más adaptable posible o lo más entendible posible, tuve que hacer evaluaciones individuales con el apoyo del intérprete y igual no fueron 15 minutos para que el participante leyera el texto, que obviamente no se llevan los 15 minutos porque era un texto muy simple y se aplicaban las preguntas de manera individual. Es decir, yo me tardé con cada chico como unos 20 minutos aproximadamente.
Y pues bueno, mi intervención, ¿cómo es? ¿Cómo la estoy estructurando? Como tal, pues yo estructuré 16 sesiones tomando conceptos clave para la cuestión de enseñanza, desde las cuestiones de morfosintaxis hasta la cuestión de ampliación de vocabulario. Y pues ahorita estamos en la sesión número 12, ya casi acabamos. Y bueno, los contenidos fueron artículos, conectores y preposiciones para apoyar en la cuestión morfosintáctica, sinónimos, antónimos, homógrafos y campos semánticos, los trabajamos para ampliación de vocabulario y profundidad de vocabulario. Mi enfoque es histórico-cultural, es decir, yo trabajo desde una postura de mediador. Ellos resuelven las actividades de manera conjunta para que se cree un escenario para que ellos creen y construyan el aprendizaje, y los que tengan más conocimiento en el español ayuden a los que menos conocimiento tengan, ya que es una población bastante heterogénea. Es decir, hay personas, bueno, hay sordos que tienen mejor uso de español o mejor manejo del español que otra persona sorda, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo nada más trabajo el uso de claves o ayudas en dado caso de que de plano se atoren, y pues el método de participación colectiva. Lo que yo necesito es que ellos trabajen en equipo, porque bueno, yo puedo enseñar desde la perspectiva del oyente, sin embargo, y me ha pasado por experiencia, a veces es mejor que un sordo le explique a otro sordo como él entendió, a que yo como a mí me lo enseñaron. Entonces eso ayuda bastante en la apropiación de un nuevo conocimiento. Y obviamente pues el uso del material visual y el apoyo del intérprete. Por las cuestiones de la pandemia, pues se sigue trabajando con el intérprete, y pues el uso de material pues se pasó a PowerPoint. Y bueno, estos fueron mis primeros resultados. Aquí podemos ver que sí hay una diferencia en la cuestión de construcción de textos, en la que hay un mejor desempeño en la cuestión descriptiva que en lo narrativo. Es decir, cuando se manejaba o se usaba algún tema de interés de los chicos, tuvieron una mejor puntuación. Y aquí podemos ver que las puntuaciones más bajas fueron la cohesión, la estructura textual y coherencia, como lo vimos en la literatura y que aquí se encontró. Y las puntuaciones más altas fue la puntuación y adecuación comunicativa, es decir, con cuestiones de puntuación, ortografía no tienen tanto tema, y en adecuación comunicativa dan a entender qué tema quieren, qué información quieren dar al receptor, ¿no? Y bueno, en cuestiones de lectura, pues tuvieron un mejor desempeño que en escritura, pero no quiere decir que salieron bien del todo. Y pues la más baja aquí fue la comprensión lectora y el aprendizaje. No entendieron más o menos qué era lo que quería dar a entender el texto. Y pues fue una categoría un poquito más heterogénea, homogénea a comparación de la escritura. Y bueno, ¿cuáles son mis primeras impresiones, ¿no? La construcción de texto. Bueno, primero que nada, que se puede inferir que tuvieron una mejor puntuación en los textos descriptivos por el uso de un tema de su agrado, y pues que tal vez tuvieran un poquito más de interacción. Y bueno, como se encontró en la literatura, pues hay dificultades en el vocabulario y con la sintaxis, pero pues pueden transmitir conocimientos, y bueno, pues el uso de palabras clave, pues también lo utilizan en la construcción de texto, ¿no? Usan palabras específicas para dar como a entender una idea. Y independientemente del tipo de texto, se obtiene pues una puntuación similar en puntuación y ortografía. Las principales diferencias entre el texto descriptivo y narrativo, pues es que hay una mejor estructuración en el texto descriptivo, y pues no hay diferencias en puntuación y ortografía, lo que vimos, y la adecuación comunicativa fue mayor en el texto descriptivo. Y en comprensión lectora, pues vimos la puntuación más baja, pues tiene que ver con la inferencia y la cuestión abstracta del texto. Pero, pues sin embargo, pues, la mayoría puede identificar una estructura cronológica, es decir, cómo se desarrolla el texto, y además pueden identificar estructuras textuales, ¿no? Pero tienen dificultad en crearlas, es lo que estamos viendo. Y pues se puede inferir que los estudiantes pueden detectar superficialmente la temática al inferir algunas palabras clave, pero pues si no hay una palabra que conozcan y cambia el significado de la oración, bueno, pues ahí hay un gran problema, ¿no? Y bueno, esa han sido pues mi primera medición en la cuestión de diagnóstica. Se hará una segunda medición, obviamente, después de la intervención, esperando que estos resultados mejoren. Mientras tanto, pues estas impresiones tengo en mi primera medición, en mi primera
evaluación diagnóstica sobre los chicos y pues fue que pueden entender, pero tienen dificultad en crear, es decir, tienen una mejor ejecución en la lectura que en la escritura. Tienen mejor desempeño leyendo que escriben, lo que les comento. Los resultados, pues, en general, en comprensión lectora, pues fue mejor que en construcción de texto. Y pues en ortografía y adecuación comunicativa, pues tienen pues, las puntuaciones más altas. Y pues bueno, eso es prácticamente lo que estoy realizando ahorita. Esperemos que ya podamos terminarlo y cualquier duda, comentario, bueno, pues pueden escribirme, mandarme un mensajito. Muchas gracias.